Capítulo 5. La revolución del mérito. La perfección de la sabiduría, una fuente de gran mérito. Sacra, volvamos de nuevo a considerar a dos personas. El uno cree verdaderamente en la perfección de la sabiduría, confía en ella con fe, está resueltamente absorto en ella, sereno en su fe, con sus pensamientos dirigidos hacia la iluminación, en sus primeros intentos, la oye, la aprende, la lleva en mente, la recita y estudia, la difunde, la demuestra, la explica, la expone y repite, la ilumina en detalle a otros, no oculta su significado, la investiga con su mente, alguien que usando su sabiduría en toda su capacidad, la examina completamente, quien la copia, preserva, y guarda una copia, de forma que el buen Dharma pueda durar mucho tiempo, de forma que la guía de los Budas pueda no ser aniquilada, de forma que los Bodhisattvas, los grandes seres, puedan continuar siendo asistidos, puesto que su guía no falta. Y cuando él ha escuchado esta exposición, él tomará la determinación de que nunca abandonará esta perfección de la sabiduría con seguridad tan grandemente provechosa, tan gran ventaja, tan gran fruto, tan gran recompensa, dotada con tan grandes cualidades signo de exclamación que él la guardará y preservará, porque es extremadamente difícil de tener. Y él la honrará, venerará, y adorará. La otra persona primero la venerará, y entonces da una copia de ella a cierto hijo o hija de una buena familia que, deseoso de ella e impaciente, pregunta por ella. ¿Cuál de las dos personas conseguirá el mayor mérito, quién intenta regalar, o quién no? El Señor, te preguntaré sobre este punto, y tú puedes contestar lo mejor que sepas. Si una persona fuera a honrar las reliquias del Tathagata tras su paranirvana, cuida de ellas y las preserva, y si otro fuera no solo a honrar las reliquias del Tathagata, cuidarlas y preservarlas, sino que además las da a conocer a los demás, las regala, y las comparte con la esperanza de que la veneración de las reliquias pudiera llegar a difundirse ampliamente, desde la compasión por los seres, entonces, ¿cuál de estas dos personas engendra mayor mérito? Aquel que mientras las venera, las da a conocer, regala y comparte con otros, o aquel que las venera él solo. Sacra, aquel que las comparte con otros. El Señor, así es, Cáusica. La persona que diera esta perfección de la sabiduría a otros, quien ayuda a otros, quien intenta regalarla, él será aquel que tendrá el fundamento para engendrar el mérito mayor. Si además él fuera a donde hay personas que han llegado a ser vasos adecuados para esta perfección de la sabiduría, y la comparte con ellos, entonces aún él generaría más mérito. Además, Cáusica, sería grande el mérito de alguien que instigara a todos los seres de Jambudvipa a observar las 10 formas de acción virtuosa, y que los estableciera en ellas. Sacra, sería grande. El Señor, más grande sería el mérito de alguien que hiciera una copia de esta perfección de la sabiduría, que creyera en ella y tuviera fe en ella, fe serena y firme, que eleva su pensamiento a la iluminación, y que fervorosamente diera esta perfección de la sabiduría a otro bodhisattva que ha elevado su pensamiento a la iluminación, que lo primero de todo se perfecciona a sí mismo escribiendo y recitando, y entonces tras mucho trabajo entusiasta él persuadiría al otro bodhisattva, explicándole esta perfección de la sabiduría, instigándolo a ella, llenándolo de entusiasmo por ella, haciéndolo regocijarse en ella, lo lleva con sus palabras a ella, lo educa en ella, le ilumina sus beneficios, limpia su pensamiento y elimina sus dudas, y quien se dirigiera a él como sigue: ven aquí, hijo de buena familia, entrénate en este sendero de los bodhisattvas, pues como resultado de este entrenamiento, de este discurrir, de este esfuerzo, tú con seguridad despertarás rápidamente a la completa iluminación. Después de esto, tú educarás a un infinito número de seres en la completa extinción del substrato del renacer, en otras palabras, en la revelación del límite de la realidad. Porque él intenta regalar, por consiguiente su mérito es el mayor. Y esto es verdad incluso si es comparado con el mérito del que establece en la observación de las 10 formas de acción virtuosa a todos los seres, en todos los sistemas de mundos de cualquier tamaño, incluso en todos los sistemas de mundos que existen, tan numerosos como las arenas del río Ganges.
o si es comparado con el mérito de alguien que estableciera a los otros en las 4 concentraciones, los 4 ilimitados, los 4 logros sin forma, los 5 conocimientos superiores, en cualquier número de sistemas de mundos, en el caso de una persona que no solo escribiera esta perfección de la sabiduría y la recitara para él, sino que la escribiera para otros y se la regalara, fácilmente generaría el mayor mérito. Además, Cáusica, también alguien generará un gran mérito si ellos estuvieran versados en el significado cuando están recitando esta perfección de la sabiduría, y habiéndolo escrito para otros, lo regalaran, expusieran, e iluminaran, ambos el significado y la letra. La falsa perfección de la sabiduría. Sacra, ¿puede uno entonces exponer esta perfección de la sabiduría? El Señor, sí. Uno debiera de exponerla a alguien que no la entienda. Pues en el futuro surgirá una falsificación de la perfección de la sabiduría. Cuando él la oiga, una persona que no comprende lo que es la verdadera perfección de la sabiduría debiera de tener cuidado de no prestarle atención escuchándola, si él quiere alcanzar la completa iluminación. Sacra, ¿cómo reconocerá él en el futuro si es, y cuándo es, expuesta la falsificación de la perfección de la sabiduría? El Señor, en el futuro habrá algunos monjes cuyos cuerpos estén subdesarrollados, cuya conducta moral, pensamiento y sabiduría estén subdesarrollados, que sean estúpidos, tan tontos como una oveja, sin sabiduría. Cuando ellos anuncian que expondrán la perfección de la sabiduría, ellos verdaderamente expondrán su falsificación. Ellos expondrán la falsa perfección de la sabiduría enseñando que la impermanencia de la forma, etc., ha de ser interpretada como la destrucción de la forma, etc. Se esfuerzan en esa sabiduría, que de acuerdo a ellos, será estar discurriendo en la perfección de la sabiduría. Pero al contrario, uno no debiera de ver la impermanencia de la forma, etc., como la destrucción de la forma, etc. Pues el ver las cosas de esta manera significa el discurrir en la falsa perfección de la sabiduría. Por esta razón, Cáusica, uno debiera de exponer el significado de la perfección de la sabiduría. Al explicarla, uno engendra el mayor mérito. La perfección de la sabiduría es mayor que cualquier otro regalo espiritual. Y ese mérito sería mayor que si uno fuera a establecer a los seres, en cualquier número de sistemas de mundos, en el fruto de quien entra en la corriente. Y esto también trae el buen fruto de quien solo retorna una vez, o de quien no retorna más, y de un arat. Pues es la perfección de la sabiduría la que trae el fruto de quien retorna solo una vez, de quien no retorna más, y de un arat. Y el bodhisattva incrementará su resistencia reflexionando que por entrenarse él en la perfección de la sabiduría, él poco a poco llegará a ser alguien que obtenga los fenómenos que constituyen un Buda, y estará cerca de la completa iluminación. Pues él sabe que entrenándose en esta práctica, discurriendo en ella, esforzándose en ella, él obtendrá finalmente todos los frutos de la vida santa, desde los de quien entra en la corriente hasta la budeidad. El mérito de la persona que comparte la perfección de la sabiduría es también mayor que el de alguien que establece en el estado de un realizador solitario a cualquier número de seres, en cualquier número de sistemas de mundos. Además, Cáusica, si alguien encaminara hacia la iluminación a los corazones de tantos seres como hay en Jambudvipa, y si alguien no solo encaminara sus corazones hacia la completa iluminación, sino que además también les diera una copia de esta perfección de la sabiduría, o si él le presentara una copia de esta perfección de la sabiduría a un bodhisattva que ha alcanzado la irreversibilidad, con la esperanza de que él pueda entrenarse en ella, hacer esfuerzos en ella, desarrollarla, y como un resultado del hacer crecer, incrementarse y hacer más abundante la perfección de la sabiduría, completar los fenómenos de un Buda, entonces, comparado con la persona anterior, él genera el mayor mérito, pues ciertamente él terminará con el sufrimiento de los seres. Una vez que ha despertado a la completa iluminación. Y su mérito será el mayor, incluso si la otra persona encamina hacia la completa iluminación los corazones de cualquier número de seres, en cualquier número de sistemas de mundos.
O comparemos de nuevo a dos personas, la primera presentaría una copia de esta perfección de la sabiduría a cualquier número de seres, en cualquier número de sistemas de mundos que han llegado a la irreversibilidad yendo hacia la completa iluminación, que definitivamente se han encaminado hacia ella. La segunda además la expondría de acuerdo con el significado, y de acuerdo con la letra. ¿No sería por hacer esto generador de mucho mérito? Sacra, sin duda, su mérito sería grande. Uno ni siquiera podría calcular fácilmente el montón de mérito, o contarlo, o encontrar algo que sea similar a ello, que se parezca, o que pueda comparársele. El Señor, aún más grande sería el mérito de alguien que además instruyera y sermoneara en esta perfección de la sabiduría a aquellos bodhisattvas irreversibles, que quieren alcanzar la completa iluminación lo más rápidamente. Y además, aún surgiría otro bodhisattva, que diría que él alcanzaría la iluminación más rápidamente que ellos. Si alguien instruyera y sermoneara en la perfección de la sabiduría a ese bodhisattva de rápida comprensión, él engendraría un mérito aún mayor. Sacra, cuanto más cerca de la completa iluminación esté ese bodhisattva, tanto más debiera de ser instruido y sermoneado en la perfección de la sabiduría, pues eso le trae cada vez más cerca de la talidad. Cuando él llega cerca de la talidad, él les confiere muchos frutos y ventajas a aquellos que le han ayudado, a aquellos por quienes él disfruta de los hábitos, de su cuenco de limosnas, del alojamiento, y de los tratamientos médicos para la enfermedad. Su mérito ahora llega a ser aún más amplio, como consecuencia del hecho de que está cercano a la completa iluminación. Subhuti, bien dicho, Cáusica. Tú fortaleces a aquellos que pertenecen al vehículo de los bodhisattvas, los ayudas, y los apoyas. Así precisamente deberías de actuar. Un discípulo santo que quiere ayudar a todos los seres, fortifica a los bodhisattvas en su actitud hacia la completa iluminación, los ayuda, y los apoya. Así es como uno debería de actuar. Pues la completa iluminación de los bodhisattvas es engendrada desde la perfección de la sabiduría. Porque si los bodhisattvas no produjeran ese pensamiento de la iluminación, ellos no se entrenarían en la completa iluminación, ni en las 6 perfecciones, y en consecuencia no despertarían a la completa iluminación. Pero porque los bodhisattvas se entrenan en las prácticas del bodhisattva, en estas 6 perfecciones, por lo tanto producen ese pensamiento de la iluminación, y por ello despiertan a la completa iluminación.